Desde las páginas de la ciencia ficción más audaz hasta los laboratorios más avanzados de nuestro tiempo, ¿y si pudiéramos crear máquinas que no solo imitan la vida, sino que adoptan su misma esencia líquida y cambiante? Máquinas microscópicas capaces de navegar por nuestro cuerpo, reparar tejidos, entregar medicamentos con precisión milimétrica. ¿Un sueño lejano? Quizás no tanto. Bienvenidos una vez más a Curio Bitácora. Hoy abrimos una nueva entrada en nuestro diario para registrar un avance que desafía nuestra concepción de lo que es un robot. Los asombrosos robots líquidos blindados con partículas. En el corazón de Corea del Sur, en los prestigiosos pasillos de la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad de Gachon, un equipo de investigadores liderado por Hyobin Jeon, Keun-hwan Park, Jeon Yun-sun y Ho Jung-kim ha logrado algo extraordinario. Su trabajo, publicado nada menos que en la influyente revista Science Advances en marzo de 2025, nos presenta a los PBs, Particle Armored Liquid Robots. No son robots de metal y cables, son diferentes. Imagina una gota de agua. Ahora, imagina esa gota envuelta en una cota de malla microscópica, una armadura densa hecha de diminutas partículas de PTFE, más conocido como teflón, material superhidrofóbico. Esta no es una simple canica líquida. La genialidad reside en su fabricación. Congelan formas no esféricas, las recubren con estas partículas y al descongelarse, la estructura líquida queda atrapada en una armadura robusta y flexible. El resultado, un robot líquido, a menudo alargado, estable, resistente. Estos PBs, de tamaño milimétrico, han demostrado capacidades que parecen sacadas de una película futurista, todo ello en pruebas de laboratorio controladas. Primero, su estabilidad. A diferencia de las frágiles canicas líquidas, estos PBs resisten compresiones y caídas, gracias a su densa armadura de partículas. Son robustos guerreros microscópicos. Segundo, su movimiento. Controlados por la fuerza invisible de las ondas de ultrasonido, pueden deslizarse sobre superficies sólidas, navegar sobre el agua e incluso transitar entre ambos mundos sin romperse. Obedecen a la llamada del sonido. Tercero, su increíble deformabilidad. Como si imitaran a nuestras propias células, estos PBs pueden estrujarse y colarse a través de pequeños huecos y obstáculos, recuperando su forma original al otro lado. Flexibilidad casi orgánica en un ser artificial. Cuarto, la fagocitosis artificial. Han demostrado poder engullir selectivamente pequeñas perlas, imitando cómo nuestras células inmunitarias devoran bacterias. Un primer paso hacia el transporte de carga. Y quinto, la fusión controlada. Varios PBs pueden unirse fusionándose en una entidad mayor bajo el influjo de las ondas acústicas. ¿Ejércitos microscópicos que se unen para una misión? La idea es vertiginosa. La analogía con Terminator por su capacidad de división parece por ahora más una hipérbole mediática centrada en su capacidad de deformarse y pasar obstáculos. Estas demostraciones realizadas in vitro son una proeza de la robótica blanda. Pero, ¿qué hay de las afirmaciones que han llenado titulares sobre su capacidad para luchar contra el cáncer? Aquí es donde debemos ser precisos, como buenos cronistas de la bitácora. La investigación publicada en Science Advances no incluye experimentos con células cancerosas ni pruebas en seres vivos. La idea de usar estos robots para administrar quimioterapia directamente en tumores o para eliminar células malignas es, por ahora, una extrapolación, una visión del potencial futuro que esta tecnología podría habilitar. Es el gran objetivo que inspira a este y otros campos de la microrobótica. El estudio actual sienta las bases, demuestra las capacidades físicas únicas de estos PBs. Es la creación de una nueva herramienta fundamental. La aplicación directa contra el cáncer, aunque enormemente deseable, requiere muchos más pasos. Porque el camino de estos PBs, desde la placa de Petri hasta convertirse en médicos microscópicos dentro de nuestro cuerpo, es largo y lleno de desafíos gigantescos. Necesitarán nuevos materiales. El agua y el teflón actuales deben reemplazarse por sustancias biocompatibles y biodegradables que nuestro cuerpo acepte y elimine sin peligro. Necesitarán nuevos métodos de control.
Las ondas sonoras funcionan en el laboratorio, pero para navegar por la complejidad del torrente sanguíneo y los tejidos profundos, probablemente se necesiten campos magnéticos u otros sistemas más compatibles con el entorno biológico. Necesitarán ser mucho más pequeños, reducir su tamaño milimétrico a escala micro o nanométrica para viajar por capilares. Necesitarán ojos y manos, sistemas para visualizar dónde están dentro del cuerpo en tiempo real y mecanismos para liberar su carga, los fármacos, solo en el lugar correcto y en el momento adecuado. Y necesitarán ser inteligentes o dirigibles, capaces de encontrar su objetivo, el tumor, en el laberinto del cuerpo humano, quizás usando llaves moleculares en su superficie. Este trabajo coreano es una pieza fascinante en el enorme puzzle de la nanomedicina y la microrobótica. Introduce una nueva plataforma material con propiedades físicas superiores. Es un testimonio de cómo la ingeniería puede inspirarse en la biología para superar límites. Aunque la aplicación directa en pacientes aún esté en el horizonte lejano, estos robots líquidos blindados nos abren una ventana a un futuro donde máquinas microscópicas y adaptables podrían convertirse en aliados cruciales en la lucha contra las enfermedades más temidas. La frontera entre máquina y vida se difumina un poco más. El potencial es inmenso, casi impensable, y aquí, en Curio Bitácora, seguiremos atentos, registrando los próximos pasos de esta revolución silenciosa. ¿Qué te parece esta tecnología? ¿Crees que veremos robots líquidos tratando enfermedades en nuestro tiempo de vida? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si te ha asombrado este vistazo al futuro de la robótica y la medicina, agradecemos tu me gusta y te invitamos a suscribirte a Curio Bitácora para no perderte ninguna exploración de los límites de la ciencia y el misterio. Gracias por acompañarnos en esta entrada de la Bitácora. Hasta la próxima frontera del conocimiento.